Hoy vamos a conocer la frontera entre Honduras y El Salvador. Pero antes, vamos a visitar las comunidades que están en esta zona fronteriza. Jorge, ¿dónde estamos ahora? Estamos en Huascorán Valle, la tierra donde yo crecí. Hola, mucho gusto. ¿Es verdad que esas montañas allá ya es Salvador? Correcto, desde la mitad del río. Está literalmente atrás de esas casas es el río. Sí, es correcto, así es. Saludos a los amigos de Salvador. Un saludo muy fraterno para todas las personas que se enorgullecen también de lo que es la capital musical de Honduras, Huascorán. Jorge, ¿por qué dice aquí el pueblo de los músicos? Porque aquí están los mejores músicos de Honduras, como Lorenzo Peña, el mejor percusionista de Honduras. De aquí salió el grupo Silver Star, que está hoy radicado en San Pedro Sula, La Lima. Aquí me encuentro con más personas. ¿Iban de paseo ahorita? No, venimos de comprar. Ah, ¿de comprar? ¡Wow! ¿En serio? Muchas gracias. Todos somos empleados de la municipalidad. Bienvenido sea a nuestro pueblo. Muchas gracias. Puras mujeres menos el varón Eva. Sí, ¿verdad? Sí, somos mujeres al poder. Así es, el hombre más afortunado, ¿va? Bien bonito el parque, hasta tiene para hacer ejercicio al aire libre. Ronnie, si quieres tener bíceps como Jorge, ahí está el gimnasio gratis. No, pero... Tiene que enseñarme. No, Ronnie también es parte de Muscle Gym. ¿A qué hora llega Ronnie al gimnasio Sillón Progreso? Tiene una llave, a las 4:30 él abre el gimnasio. No se mira, pero sí. Se anima a Jorge Aguilera a mostrarnos cómo se funcionan esas máquinas aquí de su ciudad. De espalda, pero está muy caliente. Está muy caliente, dice. No queremos excusa, ¿verdad? Vamos a hacer unas 10. Eso, wow. No, hombre, está demasiado fuerte Jorge para esto. Ahora le toca a Chin. Ajá. Uy. Solo tienes que llegar hasta acá. Dale. No ahí, voy a tirar Ah, ya. aquí. Así se puede de pecho un poco también. Ajá. Muy caliente la nalga ya. Esta es la iglesia de Huascorán. Es muy antigua esta iglesia y me trae muchos recuerdos cuando era niño. Recuerdo que subíamos ahí al campanario con Tú mi primito. quebraste la campana, Jorge, mira. Sí, yo, no digas que me van a cobrar la campana. No, yo no vi. Aquí caminando miro una estructura bien extraño. Este es adobe de tierra. Donde tú creciste la casa era de adobe. De adobe también. Muy interesante lo que observó Gabriel y es verdad. Ese muro de adobe yo digo que es mucho más antiguo que lo de bloque, pero mira, aguantó más, ¿verdad? Porque de bloque no aguantó. No, se rajó el de bloque y el de adobe soporta calores, soporta agua. Jorge, ¿esos bíceps son de adobe o de bloque? De adobe. Aquí en Huascorán hemos caminado, no hay mucha gente, es porque están trabajando. ¿Cuáles son las mayores fuentes de empleo aquí? Bueno, aquí la gente se dedica a lo que es la agricultura, ¿verdad? Y también tenemos la frontera del Amatillo, que es donde sí se ve en realidad el comercio. Oh, la gente viaja a trabajar allá. Hay mucha gente que trabaja, vive de la frontera. Es verdad que aquí arman unos buenos bailes. Aquí yo le aseguro que en el departamento de Valle, Huascorán es uno de los que más sobresalen en eso. ¿Alguien de aquí puede mostrarnos un paso de cómo se baila aquí en Huascorán? ¿Cómo me bailas? No puedo bailar. Aquí, ¿cómo no que no? No puedo bailar. Jorge y alcalde se crecieron cercas cuando Jorge era un niño tremendo. ¿Usted recuerda cuando Jorge estaba aquí como niño? Dice el primo de él, Ariel, que era tremendo, ¿verdad? No sé qué tal sea. Todavía sigue siendo tremendo. No, tranquilo. ¿Cómo se siente saber de que hay tantos sureños como Jorge, quienes han ido a diferentes lugares como a Progreso, grandes éxitos han tenido como empresarios, emprendedores? ¿Cómo se sienten la gente de aquí? Bueno, hay que felicitarlo, un orgullo de Huascorán, ¿verdad? Este hombre, porque ha sobresalido allá en Progreso. Gracias, alcalde. Eso, Jorge. Como vos te dicen camote, te vamos a arreglar un camote. Vale, pues es un chiquito, ¿eh? ¿Dónde trajeron estos? De la aldea Llano de Jesús. ¿Hay una tienda que vende esto aquí? No, es un producto artesanal que uno produce poco. Queremos más bien sacarlo. Pero no vende aquí en Huascorán entonces. No hay ahorita porque Ah. solo salió este año un poca cosecha. Es demasiado rico, nutritivo. La gente más longeva del mundo eran de la isla de Okinawa, Japón. Y el secreto dicen que eran por los camotes. El fisiculturista come mucho lo que es el camote para la masa muscular. Vamos a dar un pedacito a Ronnie, quien dice que quiere ser mamado para las chicas. A ver si de repente infla los músculos. Vamos a ver si infla. Primera vez que lo pruebo, vamos a ver. ¡Wow! Se puso duro todo el cuerpo, ¿ves? Ahí todo el cuerpo. Bueno, vamos a entrar a la Muni y veo que hay unos murales de personajes. ¿Quiénes serán ellos? Son personajes que fueron alcaldes de aquí, de Huascorán Valle. Aquí entrando a la Muni, es la única municipalidad que he visto que tiene un salón de baile. Aquí es donde hacen los bailes de la feria, cuando traen agrupaciones como la Gran Banda. Hasta el alcalde sabe bailar bien aquí. Sí, el alcalde aquí se baila mucho lo que es. Hay una canción que es homenaje a Huascorán. ¿Cómo es ese baile? ¿Puede mostrarnos, Jorge? No, fíjate que casi no puedo. No, hombre, no es de aquí entonces. ¿Ese edificio es un base militar? Una base militar porque sabemos que estamos en un lugar fronterizo. Hubo una guerra entre El Salvador y Honduras. Hubo una guerra en el año 1969, en el año que nació mi mamá y mi papá.
¿La guerra fue aquí, en este sector de la frontera? Y aquí empezó la guerra. Eso ¿En serio? ¿En esa montaña? Y aquí combatió un presidente de Honduras que se llamaba Policarpo Paz García. Wow. Vamos a conocer el río que divide Honduras y Salvador. Bueno, mi gente, llegamos a Salvador. Literalmente por la mitad de ese río ya es la frontera. ¿Es la cerveza que toman allá en Salvador? La misma cerveza salvavidas. Ah, ¿en serio? ¿Toman salvavidas allá también, en serio? Me gusta mucho los de la frontera. ¿Ustedes sí han nadado en ese río? Sí, ya hemos nadado. ¿Cómo se siente estar en Salvador? ¿Es diferente? Y diferente para mí. Para mí también. ¿Cómo es diferente? Pues hay más ambiente. Cuéntanos un poco más sobre la guerra que hubo entre Honduras y Salvador. ¿Es verdad que era por un partido de fútbol? Sí, se dio por un partido de fútbol. ¿Cómo así que, o sea, pelearon las hinchas y después por eso... Sí, se desarrolló lo que fue la guerra. Ahora, varios años después de la guerra, ¿siempre sigue enemistades o hay paz ya? Ya hay paz y pues hay buenas relaciones con El Salvador. ¿Tú qué sabes de Salvador? Pues un poco. Mucho de papo. No, nada. ¿Cómo se llama el presidente de Salvador? Nayib Bukele, ¿Qué sabe de Nayib Bukele? que es un buen hombre. Que es el mejor presidente. Y también vamos a ir a la mera frontera donde está la aduana de Honduras y Salvador en Amatillo. Dice Jorge que nos quiere llevar a la pulpería más antigua de esta aldea. Y es verdad que es la más antigua de toda la ciudad. No, la pulpería más antigua no, pero la casa sí. ¿Cuántos años lleva el casa? Más de 100 años. Posiblemente. Porque sí, mire, construcción de bajareque y con tierra. ¿Cuáles son los churros que más comen aquí en la frontera? Lo que mira acá, miren los yumis. ¿No hay un churro salvadoreño? Los Diana. Ah, esos son salvadoreños. Salvadoreños. Ah, vamos a probarlos. Por fin encontramos productos salvadoreños aquí en Honduras. Son picantes la comida de Salvador. Ese es el picante esa, pero sí ahí sin picar. Esos son los churros que come el presidente Nayib Bukele. Yo creo que sí. Wow. Bueno, vamos a probarla. Orchi, es del Salvador este churro. Producto salvadoreño. No pica mucho. Como menos salado que los churros de Honduras. Más light. Aquí tan cerca de Salvador, ¿cómo era la relación entre los dos pueblos? Muy buena. Solo fue cuando el problema de la guerra. Sí, ¿Estaba viva en ese tiempo? sí, ya tenía 11 años. Wow, ¿qué recuerdas de esa guerra? Es que salíamos a la carrera. ¿En serio? ¿Para dónde fueron? Para buscando una caome. Hasta allá fueron corriendo, a pie. Sí, a pie. Gracias a Dios, ahora en paz, los dos Sí, países. en paz. Muy bonito es ahora. Un saludo al presidente Nayib Bukele. Sí, un saludo a él. También lo admiro porque ahora El Salvador es bien tranquilo. Bueno, Jorge nos ha invitado a almorzar aquí en Guascorán. Bueno, estamos en el hotel y restaurante Mamacha. Y aquí ya nos está esperando Ronnie con mucha hambre. Hola, hola, sí, con mucha hambre, esperándolo. También con Kenzie, la Miss Guascorán. Hola, mucho gusto. Kenzie escogió la carne asada. ¿Qué tiene ahí, Jorge? Sopa de albóndiga con pollo. ¿Qué es lo que tiene Ronnie? Pescado frito con tajadas, algo tradicional. Y a mí me tiene una sopa marinera. Uy, de un solo el chorizo. ¿Y eso, Kenzie? Sí, está bueno. A ver qué dice nuestro musculoso Jorge. Calidad. Ronnie con su pescado. Muy rico. Se ve que aquí hay jaiba, camarones, pescado. A ver el caldo. Muy caliente y muy rico, camarón. Bueno, llegamos al colegio aquí de Guascorán. Kenzie, ¿es verdad que estudiaste aquí? Sí, aquí estudié y aquí me gradué. Y ahora en la Universidad Autónoma de Tegucigalpa. Sí, en la Universidad Autónoma. ¿Cuántos alumnos estudian aquí más o menos? Éramos como 1000 y algo. Más de 1000. En esta aula estudié yo. Aquí, vamos a ver. ¿Dónde sentaba? Aquí, ¿Enfrente o por atrás? Atrás. y a este lado aquí, sí. Los alumnos que se prestan atención se sienten enfrente. Los que arman relajo como Jorge, en la parte de atrás del aula. ¿Cuáles son las carreras que ofrecen aquí? Contaduría y finanzas, informática, ciencias y humanidades, que solo son 2 años, que esa fue la que estudié yo. ¿Y los jóvenes que quieren seguir estudiando viajan hasta Tegus o a cuál ciudades? No es necesariamente viajar hasta Tegu. Se puede estudiar también aquí en Nacaome, pero aquí solo son maestrías. Buenas. ¿Cómo se conocen los dos? No, pues salimos en el cortejo de la coronación. Tú como el rey y ella como de reina. No, es el caballero de la princesa. Felicidades, Mea. ¿Preferirías ser doctora o tiktoker? TikToker. Doctora. Doctora. ¿Tú
Definitivamente TikToker, ¿verdad? No, ¿Por qué estás grabando TikTok ahora? porque ya me dijo. Vaya pues. Quisiera que tu hijo te diga que va a ser médico o TikToker, no me importa. No, me sentiría defraudado porque yo quisiera que fuera médico o un TikToker, solo es un momento. Entonces es muy preocupante que la juventud hoy esté así absorbida por las redes sociales. Sí. ¿Quisiera ser abogado o TikToker? Abogado. Abogado. ¿Cuál es el grado que es aquí? 7º grado. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Dariana Elizabeth. Estaba viendo el laboratorio de ciencias naturales. Excelente. Dariana, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Doctora. Uy, bueno, ¿eso, amigo, qué es? Un ventilador. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si me pego el viento ahí. Sí, es fuerte, ¿verdad? ¿Qué batería? No es recargable. Ah, excelente. Nasli, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Doctora. Yo me llamo Sharon y quiero ser médica de animales. Veterinaria. Felicidades. Muchos alumnos dijeron de que querían ser médicos y veterinarios. Para cumplir esos sueños, ¿cómo sería el camino para ellos? Puede estudiar la carrera de 2 años, se mete más rápido a la universidad. En Tegus. Sí, en TEU. Pero será difícil para los alumnos de aquí ir hasta Tegus, tener la manera económica para pagar una casa, transporte. Quien paga casa y cuarto es un poquito más difícil. Pero esperamos lo mejor para esos alumnos. Sí, claro. Estamos en el Cupulero Alianza Valle, donde se encuentran los mejores curiles de Honduras en la zona sur. Vamos, mira ahí. Ahí están los desechos. Así se pavimenta aquí, va. Todo es curil, mi gente, mira. Aquí en la medio de la nada, aquí de repente hay marisco, va. Sí, está cerca al mar, el Golfo, el Océano Pacífico. Tenemos frontera también con El Salvador. Jorge, muéstranos cómo se come los curiles. Vamos a revolver lo que es la cebolla y el tomate. Luego le vamos a agregar lo que es el limoncito para que le dé más sabor. El líquido negro es la sangre del curil. La sangre del curil. Nos va a mostrar cómo se comen los curiles más famosos de Honduras. Nuestro guía del día de hoy, Jorge. Delicioso. Bueno, vamos a probar el famoso curil. Hay que poner mucho limón porque esto está vivo. Mira cómo mueve, está vivo todavía. Se siente el sabor bien fresco y bastante cebolla le da. Esto es bueno para los músculos. Sí, es muy bueno esto. Tiene bastante energía, lo que es el curil. Nuestro camarógrafo Gabriel va a probar su primer curil. Sabes, súper rico. Nelson tiene miedo, dice, pero va a superar su miedo hoy. Es primera vez. Vamos a probar los curiles. Delicioso. Como camarón, pero más masticable. Sí. Bueno, viene Didier, quien estaba volando el dron. Ahora va a probar su primer curil. Pero Didier, antes, ¿cómo es el ambiente aquí viéndolo del dron? La verdad que bastante desolado. A 3 o 4 kilómetros logré ver el mar. Y yo creo que es de ahí donde están los manglares, donde sacan los curiles. Vamos a probar el primer curil. Es la sangre, eso negro. Es la sangre. Bueno. Es como el camarón. Como el camarón, la verdad, bastante parecido. Aquí me encuentro con Don Romeo, el fundador de Marisco Los Cocos. ¿Cómo nació la idea de abrir este restaurante aquí? De hecho, aquí empezamos con una pequeña carpa, aproximadamente unos 15 años. ¿Quiénes son los turistas que visitan este sector? Más que todo, fíjese que vienen del exterior de Estados Unidos, de El Salvador, de Guatemala también. O sea, la gente teniendo la opción de ir a comer mariscos en Tela, en Choluteca, en San Lorenzo, viene aquí. Son los mejores curiles del país. Exactamente, esos son los mejores curiles del país. Don Romeo, muchas gracias por la atención. Jorge, tú que creciste en ese sector de Honduras, ¿cómo es la vida para la gente que vive aquí? Es muy árido aquí, seco. La cancha de fútbol era un desierto más que una cancha. Las personas aquí se dedican más a la pesca, más de las personas también dependen de la inmigración, de lo que está en Estados Unidos. A causa del cambio climático, el sur de Honduras es el más afectado por las sequías. Los campesinos han sufrido, por eso el problema de migración. Sí, por el problema que solo hay una primavera, pero hay 4 o 5 meses que es puro verano, que no llueve. A veces se logra cosechar y a veces no. Las casas aquí en el sur son hechas por adobe y techos de tejas por el calor. Esa estructura mantiene más fresca las casas porque es una barbaridad el calor aquí en el sur, mucho más que Progreso. Hola, con permiso. Karina, es verdad lo que dicen, se mantiene fresquita la casa. Sí. Karina estaba preparando tortillas para la familia, ¿o es para venta? Sí, para vender. Hola, ¿están las 2 hijas? ¿Tienen nombre los cerditos? No tiene nombre. Aquí hay una escuela. ¿Cómo es el futuro de la educación de los niños en este sector y para sus hijas? Sí, si hay escuela, pues la verdad,
Un poco triste porque la situación no está fácil. ¿Cómo es la situación para las familias aquí en Cubulero? Está mal la economía aquí. ¿Es por las sequías o por cuáles razones? Sí, por la sequía, porque todo sube. ¿Cuántas personas deciden migrar a la zona norte o a Estados Unidos? Bastante. ¿Usted ha pensado en hacer eso? No. ¿Cómo fue ese proceso de decidir sí o no para usted? Por las situaciones que se están viendo, que la gente se está muriendo en los caminos. Yo no me exponería a eso ni a mis hijas. Aquí luchando, que sea el diario, pero irme no me voy. Sí, Karina, muchas gracias. Gusto. Hola, me encuentro con don Fabián, quien lleva toda su vida aquí en Cubulero. ¿Cómo es la vida aquí? No, pues aquí gente humilde, trabajadora, el campo nomás. Usted fue sembrador campesino de maíz. Agricultor de maíz. Un día típico para usted, ¿ahora cómo es? Lo mismo, humilde, pobre. Cuando dice pobre, ¿en qué sentido? ¿Cómo es la vida económicamente para la gente aquí? Económicamente somos pobres. ¿Sigue trabajando entonces usted? Sí. ¿Aquí siempre ha sido así seco y árido como estamos viendo o va a ir empeorando por los cambios climáticos? Sí, vamos más empeorando. Hay años que no cosechamos nada, ni un granito de maíz, nada. ¿Por qué? ¿No hay lluvia o...? Sí, por falta de agua. Don José, para los jóvenes que viven aquí, ¿qué esperanzas tienen ellos? Para los jóvenes ahorita no hay ningún futuro porque no hay trabajo. Aquí el que no tiene su ganadito, tiene su tierrita, ese vive más o menos, pero el pobre que es jornalero, ese está suela. Alguien que es jornalero aquí en el sur, ¿cuánto gana al día? Ahorita están ganando 300 pesos. No es como en la ciudad que hay ambiente, ¿va? Que sea con dinero prestado aquí, el gobierno no presta nada. Marvin, ¿vienes de la escuela o es en la tarde? Estoy en la tarde. ¿Son hermanos? Ah, no, primos. Giancarlo, cuando esté grande, ¿cuál es el sueño que tiene? Ser doctor para salvar vidas. Marvin, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Arquitecto y ayudar a la gente. Para ir a la universidad, ¿van a tener que ir a Tegucigalpa o San Pedro Sula para estudiar? No sé, puede hacer. Aquí no hay universidad. Sí hay en Nacaome y en los sitios cercanos. Creo que la juventud tiene un poquito más esperanza. A pesar de la situación, tal vez se encuentran sus sueños. Tal vez no acá, pero en Nacaome, en Choluteca, en Tegucigalpa, un lugar con universidades. Aquí me encuentro en un kinder cerca de la comunidad. Profe, veo que tienen muchos niños aquí. Sí, son 20 alumnos. Van comenzando el año y para ellas es la primera vez lejos de sus madres. Hicimos 2 semanas con ellos, algunos estuvieron el año pasado y la mayoría son de este año nada más. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene en su corazón para todos esos chiquitines? Que los chiquitines aprendan y que vayan muy bien preparados para el primer grado del próximo año, los que están en preparatoria y que los demás continúen conmigo el siguiente año. Aquí nos han comentado que es bien escaso el trabajo, pero con una educación, ¿cree que puede lograr ir a la universidad y lograr algo así? Sí, se puede mejorar en el ámbito educativo. Como ven, el ambiente es un poco pesadito a esta hora para ellos porque los ventiladores no están funcionando. Tenemos el problema del calor en la zona que es un poquito fuerte, pero con el apoyo de los padres y de algunas organizaciones de las comunidades se sobrellevan, ¿verdad? Con el esfuerzo de maestras como ustedes, nada es imposible. Que estos niños vuelan. Nada es imposible. Gracias, profe. Muchas gracias, chicos. Adiós. Creo que vimos un poco de esperanza aquí en ese kinder y es verdad que han salido personajes importantes de este sector de Honduras como Amado Guevara. Sí, de aquí cerquita, en la siguiente comunidad, es donde Amado Guevara empezó a jugar pelota en un suelo así. Jorge, ¿dónde estamos ahora? Estamos en Langue Valle, la ciudad de Las Hamacas, en la zona sur. Y es verdad que aquí vende bastante chanfaina. Venden bastante de chanfaina, que es Candinga. Candinga en progreso. Bueno, vamos a conocer el parque de esa ciudad. Mira la cantidad de gente que está ahí en la misa, aquí en plena tarde. ¿Qué será? Un montón de niños. Wow, sí son buenos. Mira, un muchacho con la camisa de Ronaldo. Cuénteme, ¿de qué escuela vienen ustedes? De la Inés Antonio Alvarado. Por culpa de nosotros, se metió un gol. Si me ganan, le vamos a dar la selfie. ¿Quién va conmigo? Va, Jorge. Veo. Eso, portero, bien. Vamos, cabeza. Ok, no ganaron, está bueno. Golazo. ¡Ay, la foto!
Disculpame si mi cara se ve bien payula, bien blanca. He puesto bloqueador solar como 5 veces hoy. Es verdad que por los cambios climáticos aquí en el sur cada 10 años está subiendo la temperatura por 1 grado más o menos. Por 1 grado está subiendo y aquí solo llueve al año 5 meses, 7 meses de sequedad. Bien bonitas las calles, bien mantenidas. Aquí no se ve nada de basura en las calles. Cuénteme, Jorge, desde Progreso he visto buses que dicen langueños. ¿Esos son los buses que vienen de Progreso directo aquí? Fueron los primeros buses que existieron de aquí de Langue a Progreso directo. ¿Por qué Progreso? Es el epicentro para la gente de Tela, la gente de San Pedro. No es por la progreseña, ¿verdad? No, y que también Progreso está lleno de sureños. Tú fuiste a enamorar la progreseña, ¿verdad? De aquí. Y hoy tengo 4 hijos en Progreso y me siento orgulloso de pertenecer a esa ciudad bonita. Wow, mira, inmenso el mercado. Aquí, puros lácteos y verduras. Vamos a probar un nacatamal aquí a ver si son diferentes aquí. ¿Cómo es la diferencia de los tamales aquí del sur y de la zona norte? El sabor, la preparación de la masa, el tamaño. Sí, se ve un poquito más pequeño, ¿va? Trae chile, ¿va? Vaya, justo a tiempo. Muchas gracias. Vamos a probar los tamales de Diana. Tiene un sabor distinto a la masa. Bastante pollo le ponen, mira. Wow. Casi la mitad del tamal es un pedazo de carne. ¿Cuántas horas preparando esos tamales cada día? De un día anterior se prepara la verdura, la carne. ¿Es su mami? Sí. ¿Son buenos los tamales de su mami, va? Pues 2 en un día me como. 2 come cada día. Come bien, va. Veo que su hijo siempre queda cerca a ti. Trabajas día y noche en nombre de su familia. ¿Cuál es el sueño que llevas en su corazón para su hijo? Que un buen futuro a mi hijo. Que pase una vida mejor que la mía. ¿Se siente alegre que está trabajando bastante su mami? A veces le ayudo a traer la leña, le hago todos los mandados. Un hijo ejemplar, ¿verdad? Sí. Bien. Muchas gracias. Gracias. Viene una buena fila de gente comprando los ricos tamales. Aquí también hay más tiendas, ¿verdad? Pero el mercado sí hay bastante comercio. Wow. No sabía de que Langue era un pueblo tan inmenso, pero sí hay más mototaxis que personas. Ve. Hola. ¿Te acordás en el estadio? A ver. ¡Ve! ¡Hey! Aquí está mi amigo que me invitó. Usted fue el que me invitó aquí. Saludos para Langue, chino. Cualquier rato vas a ir a comer chanfaina, ¿va? ¿En la Langue? Langue, Valle. Te esperamos allá. Pero hoy no hay chanfaina. Vamos a... ¿No hay? No. Hasta mañana, en la mañana hay chanfaina. No, vamos a buscar chanfaina. Vamos a buscar... Tenemos problemas. ¿Por qué no hay chanfaina en la capital de chanfaina? Porque como los días de que más se venden son los sábados y los domingos. Entonces hoy es viernes. Gracias. Lo sigo en las redes sociales. Gracias. ¿Aquí vende chanfaina por aquí, amigo? Sí, vende chanfaina. Ah, ¿en serio? ¿Vende chanfaina? Hola, chanfaina. No, mi amor, ahorita. Pero lo mejor es lácteos aquí. Doña Marta, la famosa Doña Marta. En la capital de chanfaina no hubo chanfaina. Pero bueno, en Progreso hay. A Progreso vamos a ir a comer. Edgar, ¿cuál es el horario que llevas en este mototaxi? Me levanto a las 6, 8:30 de la noche, ya encierro. 14 horas. Ahorita está reventado. Hey, siempre queremos en la H, ¿verdad? En la H, siempre. Lo ganaron, pero lo robaron el partido. Pero, ¿te quedé mal con la chanfaina? Sí, hombre. No, para el próximo, vamos a volver. Hola. ¿Para dónde va, amigo? Para el papalón. ¿Y eso qué tiene que es? Un topoillo. ¿Topoillo, va? Sí. ¿No es charamusca o topoillo? Y lo mismo. Pero aquí, ¿cómo dicen? Topoillo. Vaya, topoillo. Aquí en Langue también llegó la Pollolandia. Pollolandia está en todas las ciudades. A la izquierda una gran construcción. ¿Qué están construyendo aquí? Un anexo de Pollolandia. Ah, ¿en serio? ¿Más pollo? Más pollo. Con permiso, ¿puedes contarnos sobre este proyecto aquí? Es una puerta para un cliente de darle más seguridad a la vivienda. Sí. Y se ve bien detallado. ¿Cómo aprendió a hacer todo eso? Estudié en el técnico Honduras, me gradué. Muchos jóvenes en Honduras no saben qué quieren estudiar, en qué rubro entrar. ¿Qué diría del trabajo de hierro? Si la persona tiene destreza para esto, pues le va a gustar. Quien sabe hacer este tipo de trabajo siempre tiene trabajo. Así es, si tú lo haces bien, siempre vas a tener algo para llevar a la casa. Muchas gracias. Buenas, medicina natural, ¿verdad? ¿Cómo está el próstata últimamente? ¿Bien? No, al 100 porque estamos tomando muchas bebidas naturales para... Nada de cerveza ya, ¿verdad? Solo la salvavidas. Y el Gifty. Wow, amigo, ¿eso para qué es? Eso es cuando ya el hombre mayor de 50 años se necesita ayuda, entonces aquí hay una ayuda ya... ¿Cómo es la sensación después de tomar eso? La verdad que hay unas que es por un día y esta que dura toda una semana. ¿En serio? Para poder... Estaba alegre su esposa entonces. Ese joven no necesita eso todavía, ¿verdad? Todavía no. ¿Tú trabajas aquí? No, trabajo ahí al otro lado, en una sastrería. Vámonos pues. Hay una sastrería al par. Es grandísimo. Cuénteme, amigo, ya lleva bastantes años aquí.
Ya tenemos 10 años de trabajar aquí ya. Desde 11 años aprendimos a hacer lo que son pantalones, camisas y cualquier otro tipo, cualquier prenda se le elaboramos aquí. Y veo que solo son jóvenes que trabajan aquí. No, está el jefe lo que pasa es que salió ahorita, pero ya es mayor de edad. ¿Esas son qué? Son para la escuela. Para la escuela. Y están lo que son los pantalones de uniforme. ¿Tú costuraste todo eso? Exactamente. ¿Cuánto cobra para hacer un trabajo de eso? Cuesta 550 lempiras y estas cabachas cuestan 350 cada uno. Personalizado. Por el momento todavía no, solo así, normales. Sí. Excelente. Cuénteme, Luis. Hemos visto varios jóvenes quienes están intentando salir adelante en una zona donde muchos me han dicho que no hay mucho trabajo. ¿Cómo te sientes escuchar esas historias? La verdad que es desgarrador, ¿verdad? Escuchar al emprendedor en nuestro querido municipio de Langue al fracasar en esos negocios como emprendedores, por eso es que migran hacia los Estados Unidos y hacia otros países, desafortunadamente. ¿Qué porcentaje de los jóvenes de Langue se han migrado para Estados Unidos? Por lo menos el 60%. Más de la mitad. Más de la mitad. Tenemos esa ventaja. Las hamacas, mire. Son las famosas hamacas. Podemos ver esa hamaca. Aquí está. ¿Ah, sí? Pueden ver Sí. Ah, perfecto. ¿Usted lo compró ahorita? Es correcto. El profe acaba de comprar una hamaca y dice que aquí en el Langue es la capital de las hamacas. Vamos a entrar a un edificio grandísimo. Profesora Digna. Profe, me han dicho que los mejores hamacas de Honduras son de aquí. Se producen aquí en Langue, en especial en este negocio. ¿Podemos verlas? Rodríguez. ¿Podemos ver las hojas, Rodríguez? Sí la puede ver. Hay mucha producción de hamaca ahorita. Ah, pero aquí hay uno, ¿va? Por ejemplo, esto, ¿qué tipo de hamaca es esto? Ese es hamaca de pita de cabuya. Es la más grandecita que se hace de este material. Wow. Ahorita más que todo para la materia prima. Uy, eso es la materia prima. Y esta es la producción de hamaca. Hay pedidos para El Salvador. ¿Qué dicen los salvadoreños de las hamacas de Honduras? Le gusta mucho. ¿Lo venden en San Pedro Sula también estos? Nosotros distribuimos a todos y a todo el país. Por ejemplo, un precio de una hamaca en San Pedro Sula es un poco caro, pero me imagino que aquí se mantiene el precio porque ya... Es bodega, entonces hay un precio especial. Hay una hamaca de 180 lempiras. ¿Qué? De 250 lempiras. Y la más grande es de 400 lempiras. Aquí a ese... Wow, estoy asombrado de los precios. Literalmente está por la mitad de Progreso de San Pedro Sula. Mira, aquí también hay una casa hecha de un material que vimos. ¿Es lodo o adobe? Es barro, lodo, barro, sí, con madera. ¿Cuántos años lleva este edificio, cree? Yo creo que tiene... ¿Más de 100? No, algunos 80, 90 años. 150 años. 150 años. ¿Usted es el heredero de esta casa? No, yo alquilo acá. ¿Cuál es la historia de esta casa de 150 años? Sí, que estaba un señor que era de él. Él había quedado solo y hasta que él murió. De ahí nosotros la rentamos, pero ya se está cayendo la casita ya. El señor nos está invitando a entrar para ver cómo es por dentro. Es más bonito por dentro porque tiene como una cosa blanca que pusieron, pero sí, se ve que el techo tiene bastante tiempo. ¿Cuántos años más cree que va a durar esa madera, Jorge? 15 años más. Ah, 15 años más. Bueno, está bien entonces. Me encuentro con un seguidor que tiene un corazón aquí en la mano. ¿Y eso a quién dedica, amigo? A mi esposa, Rosadilia. ¿Qué quiere decir a ella? Que la quiero mucho y es mi todo. Saludo a mi madre también ahí en Navanega, hasta la Rinconada. Las mujeres más importantes de su vida. Yes. ¿Qué maciza la puerta de esa casa? Dice que se alquila. Aquí en el alquiler una casa le vale de 2.500 a 4.000. Es más caro que otras ciudades en Choluteca y estas ciudades más grandes. La renta he escuchado que es menos. ¿Qué tan cara la renta aquí? La mayoría de las casas que se rentan aquí son para negocio, entonces como que se aprovecha un poquito eso de... Precio de comerciante. Precio de comerciante. ¡Wow, amigo! ¡Wow! ¿Dónde encontró la chanfaina, amigo? Sos un crack. ¡Wow! Trajo hasta el chile. Edgar nos ha traído la chanfaina de la capital de chanfaina. ¿Cómo se come eso, Jorge? Pues, con tortilla y le echarle limón. Vaya a ver cómo es esto. ¡Wow, Jorge! El pro de chanfaina, ¿va? Es la cabeza del cerdo, ¿va? O el corazón. El cerebro y el corazón. ¿Ya? Edgar. Ya, Desde hace varios meses, cuando Honduras ganó contra México, me prometió la chanfaina aquí de Langue. Vamos a probarla. Está bueno. Hice todo lo imposible. ¿Ya rica la chanfaina? Ya rica. Muy buena, mi gente. Va a llegar. Nos vemos, ¿va? A ver. Nos vemos en el estadio otra vez, entonces. Aquí enfrente encuentro un edificio grandísimo que es el Hotel El Centro. Propietaria del Hotel El Centro. Wow, es de los hoteles más grandes del sector. Sí. Es uno de los más grandes. ¿Cuánto cuesta la habitación? Sin aire acondicionado, 400 lempiras, con aire 600. Ya para la gente que quiere quedar la noche en Langue, ya vieron, va, un hotel de excelente precio. ¿Sí, hombre? ¿Qué bajó con la muleta? Mi mamá.
tuvo un accidente, entonces, bueno, vamos con eso. Tú estás cuidando a su mami. Correcto. Pero no es tan grandota como tú, ¿verdad? Algo similar. Ah, ¿en serio? Ajá. Es polla. Es por la chanfaina. Claro, papi, claro. La chanfaina macaria, viejo. Tienes que probar la chanfaina macaria. Venga, amigo, cuide a su mami, va. ¿Qué era esto? De repente dice JFG. ¿Qué es esto aquí, amiga? Yo soy la bibliotecaria del colegio, del instituto. ¿El colegio? Ellas son las alumnas. Maestras. Son jóvenes aquí, va. Todo. ¿Qué es lo que más les gusta comer a los profesores aquí? Coca-Cola y Dorito, va. Rico, buen provecho. Wow, inmenso, súper grande el colegio aquí. Profe. ¿Cómo estamos? Mucho gusto. ¿Cuántos alumnos estudian aquí? Ahorita tenemos 719. Qué bonito, me gusta esos dibujos que tienen. El director que estuvo antes, el profesor Carlos Laínez, él lo hizo hizo. todos esos dibujos. Hola, mucho gusto. ¿Quién se llama? Jamie, ¿cuál es el sueño que llevas en tu corazón para tu futuro? Bueno, en mi corazón llevo un futuro a ser una doctora que apoya a los niños que están en la calle y a apoyarlos en todo momento con su salud, con todo, pues. Wow, increíble, Jamie. Para ir a la universidad, ¿qué ciudad tendrías que ir? A Tegucigalpa. ¿Estás lista, dispuesto a ir a la capital? Sí, estoy dispuesta. Para seguir su sueño. Sí. Abigail, ¿qué es el sueño que llevas en tu corazón para tu futuro? Ser una excelente médica en pediatría, ayudar a los niños necesitados de aquí de Langui y de todo el mundo, obviamente. Hay muchos niños en necesidad aquí en Langue. Sí. Gran visión tienen las alumnas aquí de John F. Kennedy. Aunque el pueblo sea pequeño, los sueños de cada joven es grandísimo. Grandísimo, sí, es grandísimo. Tenemos un futuro que tenemos que lucharlo para ayudar a los demás. ¡Un aplauso para las jóvenes aquí de Langue! Aquí está el profesor de matemática. Vamos a ver si está bueno. ¿Qué es el tema del día de hoy, amigo? Polinomios. ¿Cómo lo mira, profe? Está bueno. De repente la alumna se acerca a la pizarra para hacer algo. Bien concentrada la alumna. Profe, vamos a ver. ¿Está bien? Muy bien, buen trabajo. Aplauso para la amiga. Para los alumnos que destacan en matemática, ¿qué camino tienen en sus futuros? ¿Qué pueden estudiar en la universidad? Lo ideal sería estudiar una ingeniería. ¿Ha salido algún ingeniero de ese instituto? Sí, yo soy uno. ¿Cómo se va a sentir el día que un joven que está enfrente de usted viene con la diploma como ingeniero? ¿Cómo se va a sentir su corazón? Muy orgulloso, como me siento yo, de ser parte de John F. Kennedy. ¿Algún alumno de aquí que quiere ser ingeniero? Aquí está el joven, levantó la mano, ¿verdad? Uy, no, yo no digo ¿Ingeniero o tiktoker? Ingeniero. Pero yo lo miro más concentrado con los celulares. Estoy preocupado. Cheque, profe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al pueblo de Langue, especialmente a mi amigo Edgar Poreja Chanfaina, nos salvó el día. Ahora vamos a la frontera de Honduras y Salvador. Y que los anda grabando nosotros ahí. Ey, tranquilo, hombre. No, que no estaba grabando ahora. Sí.